Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me emociona mucho tenerlos por aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy genial y con muchísimas ganas de compartirles algo que sé que les va a encantar, porque, vamos, ¿a quién no le gustan las historias de amor, especialmente cuando involucran a nuestras estrellas turcas favoritas? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, en un chisme jugoso que, créanme, les va a hacer suspirar. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan en el corazón de millones, Demet Özdemir y Can Yaman. Y la pregunta clave que vamos a responder es: ¿Demet dijo sí a Can Yaman? La respuesta y lo que ocurrió después es una historia llena de emociones, secretos, y la reacción que literalmente derritió el corazón de nuestro galán. Así que prepárense para un viaje lleno de romance, drama, y mucha información. No se lo pierdan. Y antes de que empecemos, ya saben, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se arrepentirán, porque aquí encontrarán todo sobre sus series, actores y actrices turcos favoritos. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y ahora sí, empecemos. El romance entre Demet Özdemir y Can Yaman, o mejor dicho, los rumores sobre su romance, comenzaron a circular con fuerza hace unos años. ¿Y saben qué? El público y especialmente los fans se volvieron locos. Imagínense, dos de las estrellas más grandes de Turquía, guapos, talentosos y con una química innegable en pantalla. Era el sueño hecho realidad de muchos. La serie que los unió, Erkenci fue un éxito rotundo, no solo en Turquía sino en todo el mundo. Y obviamente el romance en pantalla alimentó las especulaciones sobre una relación real. Pero, ¿qué hacía que esta pareja fuera tan especial? ¿Qué hacía que la gente se obsesionara tanto con ellos? Vamos a desglosar todos los elementos que contribuyeron a la Demetmania y la cantación que se vivieron en aquellos tiempos. El fenómeno Erkenci, el origen del sueño ***. Para entender la magnitud de los rumores y la posterior derretida de corazón de Can Yaman, es crucial sumergirnos en el universo de Erkenci. La serie, que se emitió entre 2018 y 2019, fue mucho más que un simple drama romántico. Fue un fenómeno cultural que conquistó a audiencias de todas las edades y nacionalidades. La historia, una comedia romántica fresca y vibrante, giraba en torno a Sanem, una joven soñadora que aspira a convertirse en escritora y que, por azares del destino, se ve envuelta en un juego de amor y engaños en una agencia de publicidad. Allí conoce a Can Divit, un fotógrafo exitoso y atractivo con un espíritu libre y una mirada que cautiva a cualquiera. La trama, repleta de enredos, malentendidos y momentos cómicos, era un imán para el público. Pero, más allá de la historia, lo que realmente enganchó a la gente fue la química entre Demet y Can. Desde el primer encuentro, la conexión entre sus personajes, Sanem y Can, fue palpable. Sus miradas, sus gestos, sus roces, todo transmitía una energía eléctrica que traspasaba la pantalla. Los fans no solo veían una serie, vivían una historia de amor. La serie exploraba temas universales como el amor, la familia, los sueños y la búsqueda de la felicidad. Sanem, con su inocencia y su espíritu aventurero, representaba la esperanza y la perseverancia. Can, con su atractivo físico y su alma atormentada, representaba el misterio y la rebeldía. Juntos formaban una pareja que inspiraba a soñar y a creer en el amor verdadero. La química innegable, el secreto del éxito ***. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era el ingrediente secreto del éxito de Erkenci. Pero, ¿cómo se crea esa química? ¿Es algo que se improvisa o es algo que se construye? En el caso de Demet y Can, fue una combinación de talento, profesionalismo y, por qué no decirlo, una chispa especial que solo se da en contadas ocasiones. Ambos actores son profesionales de primer nivel. Se entregaron por completo a sus personajes, estudiaron a fondo sus personalidades y se sumergieron en sus emociones. Supieron entender las dinámicas de sus personajes y jugar con ellas, creando una relación creíble y atractiva para el público. Pero, más allá del trabajo actoral, existía algo más. Una conexión que no se podía fingir. Una complicidad que se manifestaba en sus miradas, en sus risas, en sus gestos. Sus interacciones parecían genuinas, espontáneas, como si no estuvieran actuando, sino viviendo la historia. Esta química no solo se evidenciaba en las escenas románticas, sino también en las escenas cotidianas. En las peleas, en las reconciliaciones, en los momentos de felicidad.
La conexión entre ellos era tan fuerte que el público podía sentirla y vibrar con ella. *** El impacto en las redes sociales, la locura de los fans ***. El éxito de Erkenci y la química entre Demet y Can no solo se vivía en la televisión. Las redes sociales fueron un hervidero de actividad. Los fans crearon cuentas dedicadas a la serie. A la pareja compartiendo fotos, vídeos, editando escenas, creando fanfics y debatiendo sobre cada episodio. Los hashtags #Erkencicus y #Candemet se convirtieron en tendencia mundial. Los fans de diferentes países se unían para expresar su apoyo a la pareja, traduciendo escenas, subtitulando vídeos y compartiendo sus teorías sobre la relación entre Demet y Can en la vida real. La pasión de los fans era contagiosa. Se organizaban maratones de episodios, se creaban grupos de discusión y se enviaban mensajes de apoyo a los actores. Los seguidores de la serie se sentían parte de una comunidad, unida por el amor a la historia y a sus protagonistas. Los propios actores eran conscientes del impacto que tenían en las redes sociales. A menudo compartían fotos y vídeos en sus perfiles, alimentando las especulaciones sobre su relación. Aunque nunca confirmaron un romance, tampoco negaron la conexión especial que existía entre ellos. ***, los rumores y la expectación, el caldo de cultivo perfecto ***. En el mundo del espectáculo, los rumores son el pan de cada día. Y en el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, los rumores de romance fueron constantes. Los medios de comunicación, los fans y los propios actores jugaron un papel importante en la creación de esta expectación. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, publicaron fotos y vídeos que sugerían una relación amorosa. Se hablaba de citas, de viajes, de gestos románticos. Aunque no había pruebas concretas, los rumores se extendieron como la pólvora. Los fans, por su parte, se aferraban a cada detalle. Analizaban las fotos, los vídeos y las entrevistas, buscando pistas sobre una posible relación. Creaban teorías, especulaciones y fantasías sobre el futuro de la pareja. Los propios actores, con su silencio o sus ambiguas declaraciones, alimentaban la expectación. Aunque nunca confirmaron un romance, tampoco lo negaron. Dejaban entrever que existía una conexión especial, una complicidad que iba más allá de lo profesional. Esta combinación de factores creó el caldo de cultivo perfecto para que los rumores se intensificaran. La gente estaba ávida de saber si Demet y Can eran pareja en la vida real. La expectación era máxima. Y en medio de toda esta vorágine, Demet Özdemir, en una entrevista, lanzó la bomba. ***, la entrevista clave, la sonrisa que lo cambió todo ***. En medio de la expectación, Demet Özdemir concedió una entrevista que marcaría un antes y un después en la historia de los rumores. La pregunta era directa, sin rodeos: ¿estás enamorada de Can Yaman? Imaginen la tensión en ese momento. Los fans, los medios, todo el mundo pendiente de la respuesta. Demet, con su habitual sonrisa, se mantuvo serena. No dio una respuesta directa. No dijo ni sí ni no. Simplemente sonrió. Esa sonrisa, sin embargo, fue mucho más elocuente que cualquier palabra. Fue una sonrisa que transmitía complicidad, cariño, respeto. Fue una sonrisa que decía: hay algo especial entre nosotros. En ese instante Demet se convirtió en la dueña de la situación. Con su sonrisa supo manejar la expectación, sin confirmar ni negar nada. Jugó con la ambigüedad, dejando volar la imaginación de los fans. Esta respuesta fue suficiente para encender la mecha de la imaginación. Los fans se aferraron a esa sonrisa, analizando cada detalle, buscando pistas sobre lo que podría significar. La sonrisa se convirtió en un símbolo de la relación entre Demet y Can. ***, la reacción de Can Yaman, el corazón derretido del galán ***. La sonrisa de Demet, la ambigüedad de su respuesta, tuvo un impacto directo en Can Yaman. En una entrevista posterior, el actor fue preguntado sobre la reacción de Demet ante la pregunta sobre su relación. Y su respuesta fue épica. Se le iluminaron los ojos. Empezó a sonreír de oreja a oreja. Y dijo algo así como: ¿es que? ¿Cómo no derretirse con esa sonrisa? En ese momento se hizo evidente que la sonrisa de Demet había tocado el corazón de Can. No era una confirmación de romance, pero sí una muestra de cariño, de respeto, de complicidad. Y eso, en el mundo del espectáculo, vale mucho.
Can Yaman, conocido por ser reservado con su vida personal, se mostró abiertamente conmovido por la respuesta de Demet. Su reacción demostró que entre ellos existía una conexión especial, un vínculo que iba más allá de lo profesional. La sonrisa de Demet derritió el corazón del galán. Fue un momento icónico que quedó grabado en la memoria de los fans. Fue la prueba de que, aunque no hubiera una relación formal, existía un afecto genuino entre ellos. *** El análisis de la respuesta, más allá de las palabras ***. La respuesta de Demet y la reacción de Can merecen un análisis más profundo. ¿Por qué esa sonrisa fue tan impactante? ¿Qué mensaje transmitía? En primer lugar, la sonrisa de Demet fue una muestra de inteligencia emocional. Supo manejar la situación con sutileza, evitando caer en la trampa de una respuesta directa. Con su sonrisa mantuvo la expectación y alimentó la fantasía de los fans. En segundo lugar, la sonrisa de Demet fue una señal de respeto hacia Can. Demostró que existía una conexión especial entre ellos, sin necesidad de hacer una declaración explícita. En tercer lugar, la sonrisa de Demet fue un gesto de complicidad. Indicó que ambos compartían un vínculo que trascendía la pantalla. La reacción de Can Yaman fue la confirmación de este vínculo. Su respuesta fue sincera, auténtica y emotiva. Demostró que estaba profundamente conmovido por la respuesta de Demet. En definitiva, la sonrisa de Demet y la reacción de Can fueron mucho más que un simple intercambio de palabras. Fue un diálogo silencioso, lleno de sentimientos, que demostró la conexión especial que existía entre ellos. *** Después de la sonrisa, caminos separados, recuerdos compartidos ***. A pesar de la intensa conexión y la admiración mutua, la historia de Demet y Can no se convirtió en un romance oficial. Cada uno siguió su propio camino, forjando su carrera y construyendo su vida personal. Demet Özdemir, con su talento y su carisma, continuó cosechando éxitos en la televisión turca. Protagonizó series como Doğduğun Kaderindir y Anfara, consolidándose como una de las actrices más queridas del país. Can Yaman, por su parte, también continuó su carrera con proyectos internacionales. Participó en series como Sandokan y Viola come il mare, demostrando su versatilidad y conquistando a audiencias de todo el mundo. A pesar de que sus caminos se separaron, la historia de Demet y Can en Erkenci dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco. Demostró que a veces las conexiones más especiales son aquellas que se basan en el respeto, la admiración y la amistad. *** La importancia de la amistad y el respeto en el mundo del espectáculo ***. La historia de Demet y Can nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de la amistad y el respeto en el mundo del espectáculo. A pesar de no haber concretado una relación amorosa, ambos mantuvieron una relación de cariño y admiración mutua. Esta actitud es fundamental en un entorno donde la competencia y la presión son constantes. La amistad y el respeto entre colegas pueden crear un ambiente de trabajo más positivo y productivo. La historia de Demet y Can demuestra que es posible mantener una relación cordial y respetuosa, incluso cuando existen fuertes sentimientos de por medio. Es un ejemplo de madurez y profesionalismo que debería ser imitado por otros actores y actrices. *** El legado de Erkenci, un clásico de la televisión turca ***. Erkenci se ha convertido en un clásico de la televisión turca. La serie sigue siendo recordada y comentada por los fans de todo el mundo. La historia de Sanem y Can, y la química entre Demet y Can, han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. La serie ha trascendido las fronteras turcas y ha conquistado a audiencias de diferentes culturas y países. Ha sido traducida y doblada a numerosos idiomas, y sigue siendo vista y disfrutada por millones de personas en todo el mundo. Erkenci ha demostrado el poder de las series turcas para conectar con el público y para generar emociones fuertes. La serie ha contribuido a popularizar la cultura turca y a dar a conocer a sus actores y actrices en todo el mundo. *** La reflexión final, la sonrisa que derritió un corazón, un recuerdo inolvidable ***. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia de amor, de amistad y de complicidad. Es una historia que nos recuerda la importancia de la conexión humana, de la admiración mutua y del respeto en el mundo del espectáculo. La sonrisa de Demet derritió el corazón de Can. Fue un momento mágico, un gesto que trascendió las palabras y que demostró la fuerza de los sentimientos.
Aunque no hubo un romance oficial, la historia de Demet y Can en Erkencicus seguirá siendo recordada por los fans de todo el mundo. Es un ejemplo de cómo a veces, las respuestas más elocuentes son aquellas que no se dicen con palabras. La historia de Demet y Can nos demuestra que en el mundo del espectáculo, la amistad y el respeto pueden ser tan valiosos como el amor. Es un legado que perdurará en el tiempo y que seguirá inspirando a los fans de las series turcas. Así que Demet dijo sí a Can Yaman. En cierto modo, sí. Dijo sí a la complicidad, al cariño, a una conexión especial que trascendió la pantalla. Y esa es una historia que vale la pena recordar y celebrar. Y esa sonrisa que derritió el corazón de un galán, es un recuerdo inolvidable. Y con esto concluimos.